A ver, yo creo que si llegas a ese momento en que te das cuenta de que esto se va al carajo, ya no tienes tiempo. Tiene 39 leones del Festival de Cannes, más de 100 soles del Festival de Publicidad de San Sebastián. La revista Forbes le seleccionó como una de las 25 personas más influyentes de España. He tenido la suerte de trabajar con BMW, con Ikea, con Banco Sabadell un montón de años, ahora con BBVA. Era la marca líder del mercado y ya sabíamos todos que estaba muerta. Si una marca está bien construida, yo creo que menos diversificable es. En general, hay que actuar con honestidad. Es decir, es muy difícil hoy decir algo y que no se enfade a alguien. Yo viví un proceso muy angustioso. Teníamos un máster en el Instituto Europeo del Diseño y en las redes se circuló un mensaje que no pudimos rebatir, que era completamente falso, que decía: cerrar adecuadamente, y en el momento que toca, es una virtud. Porque normalmente en el 90% de los casos se endeuda uno tanto que destruye la vida de sí mismo, de su familia, de sus nietos. Y precisamente porque te equivocas, aprendes y vas corrigiendo, y vas avanzando y vas a encontrar aquello que te gusta hacer y convertirlo en un trabajo. Eso es para mí la máxima expresión de la felicidad, yo diría. ¿Cuál es la diferencia entre empresario y emprendedor? Yo creo que no la hay. Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas. Con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger. Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido, emprendedor, a la mejor manera de contar tu startup. Hoy tenemos aquí una persona increíble para eso. Gracias, Iberia Media, por patrocinarnos y tenernos aquí. Carolina Rodríguez, ¿cómo estás? Esa persona soy yo, ¿no? Bienvenida a tu podcast. Bienvenida a mi podcast, Carlos Murillo. Gracias por invitarte. No pasa nada. Bueno, vengo a hablarte de una cosa. ¿Sí? Sí, vengo a hablarte de una cosa porque, fíjate, del concepto de caro. He reflexionado estos días. Que no lujo, caro. Caro. Cuando la gente dice, ¿qué caro es esto? ¿No? Entonces, el otro día, una persona que conozco pone en un post, qué caro este café, y salía de una cafetería de Specialty Coffee, que nosotros sabemos que el café es muy bueno, paga muy bien a la gente, hay una estructura de trazabilidad que requiere un tiempo y bueno, pues como que cumple todos los checks que culturalmente ahora se dice que hay que hacer para tener un buen producto, ¿no? Por lo tanto, eso se refleja en el precio. Entonces, como dije, no es caro. Otra cosa es que quieras pagar tú por eso, ¿no? Y me quedé reflexionando sobre el concepto de caro, porque para mí caro es si voy a comer un sándwich mixto o un pincho de tortilla que te cuesta 3 euros y es una mierda. Eso es caro. O si compras una camiseta que al día siguiente por 15 euros o por 5 y al día siguiente la lavas y salen pelotillas. Eso es caro. Tampoco es caro el bolso de Miu Miu que me quiero comprar y no puedo, porque Miu Miu se ha currado tener esa marca y estar en ese estatus. Otra cosa es que tú no quieras pagar por eso. Dicho esto, valoremos también el trabajo que hay detrás, valoremos el trabajo de gente que se ha currado una marca, porque llegar ahí no es fácil, valoremos el trabajo de la gente de crear sitios como el Specialty Coffee, que ayuda a entender cómo un café se tiene que tomar bien, pagar bien a sus empleados, tener una buena calidad de vida, una buena calidad de producto, eso también se ve reflejado en el precio. Entonces, bueno, Y vengo a reivindicar. Fenomenal, porque llevado al mundo del emprendimiento igual. Yo creo que a la hora de reflexionar si invertir o no en ciertos servicios o ciertas cosas en tu startup, pues yo creo que tienes que hacer una reflexión de si lo vale o no lo vale, ¿no? Pero eso, tienes que identificar el valor, la trayectoria, ¿no? Hay muchos tangibles que tienen valor y hay muchos intangibles que tienen valor, y además yo creo que hoy va a dar para charlar mucho sobre eso. Yo te voy a contar algo que ya te sabes o te deberías saber, porque si no estaríamos muy desubicados. Que quiero dinero para comprarme el bolso de Miu Miu. Claro, y por eso tenemos que contaros que aunque estemos aquí pasándonoslo fenomenal, conectando con nuestra audiencia y teniendo invitados espectaculares, pues nuestro proyecto principal es Spin-Off, que es nuestra consultora de desarrollo de negocio para startup. Entonces, emprendedor, si estás en ese momento de pánico, que no sabes por dónde tirar, si se te ha trancado alguien del equipo, si necesitas contratar a gente de 10 en 10 y no sabes cómo, si no sabes qué tienes que hacer el año que viene, ni el business plan, ni por dónde tienes que tirar. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con eso, marca, cultura, desarrollo de negocio, ahí te podemos ayudar. Escríbenos un correíto a sangreunicornio@byspinoff.com, que ese es el del podcast, pero también puede entrar ahí alguna consulta. Que entre lo que sea. Claro. A mí me y vale. si no, a Carol o a Carlos, byspinoff.com, y ahí te atenderemos. Así que con esto... Hola,
¿Qué tal? Tony Segarra. Tony Bienvenidos a bienvenidos a nuestro podcast. ¿Se puede decir buenas tardes? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. esa temporada Esa asíncrono, temporada. pero sí. Bienvenido a Sangre Unicornio. Esta Gracias pregunta por la invitarme. hacemos siempre, pero claro, aquí me parece un poco tonto, pero cuéntanos, ¿y tú quién eres, Tony Segarra? Pues si hay algún Sí. despistadillo por ahí. Estoy en ello, ¿eh? Estoy tratando de... Todavía de Sí, ubicarte. no, bueno, puede sonar a butad, pero sí, yo creo que forma parte de la obligación de cada persona, ¿no? Estar permanentemente buscando en qué anda, ¿no? Y yo creo que un tipo que se dedica a las marcas, a la publicidad, en este momento está buscando, ¿no? Básicamente. 100%. Bueno, pues por dar un poquito más de contexto, por si alguien no sabe, tu trayectoria profesional... Es larga, o sea, soy un señor mayor, sí. Sí. Tu Sí, si querías decir eso. Bueno, trayectoria... Queda fatal con el invitado. Trayectoria profesional larga, sí, y muy nutritiva también. ¿no? También. No me quejo. Entonces, no sé si quieres destacar algún proyecto que hayas hecho, algunas marcas con las que hayas trabajado. Bueno, siempre destaco lo mismo, que he tenido la suerte de trabajar bastantes años seguidos con algunas marcas del país y eso me enorgullece bastante. Pues con BMW un montón de años, con Ikea un montón de años, con Banco Sabadell un montón de años, ahora con BBVA. Fíjate qué momento. Sí, ya ves. Al final te vas a encontrar Sí. sales por una puerta, entras por la otra y te encuentras con los mismos al final. Sí. Un poquito sí. Así que, bueno, nada, simplemente eso. Recordar que tienes una trayectoria en el mundo de la publicidad Sí. muy importante, ¿no? Por eso, porque yo te digo también, porque nuestros escuchantes están tan metidos en el mundo startup que a lo mejor no tienen por qué saber nada de Tony Segarra y me alegro además que sea así. Exactamente. Que, Bueno, que estén a lo suyo. Que eso es lo que... eso es. Bueno, esto es un consultorio. Va a entrar la primera llamada. El primero en contestar eres tú. Y luego nosotros nos subimos al carro. Venga. Así que a ver qué nos encontramos. Y adelante, primera llamada. Hola. Hola, Hola, ¿quién eres? ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Soy Julia. Hola. estáis? Hola, sí, te oímos. ¿Cómo has Hola, dicho, ¿me oís? ¿cómo has Sí. dicho que te llamas? Perdona. ¿Qué tal? Soy Julia. Ah, Julia, ¿qué tal? Cuéntanos. Sí, mira, os cuento. Bueno, yo llevo en el mundo del emprendimiento unos 5 o 6 años más o menos, en el ámbito de la micromovilidad. Bueno, tengo una startup que alquilamos patinetes eléctricos. Amiga, eso te Y está bueno, yendo hace bien unos seguro. meses- sí. Sí, además empezamos pronto, o sea que no nos podemos quejar. Pero bueno, hace unos meses lanzamos pues una campaña de comunicación con un tono, pensábamos que muy fresco y muy desenfadado, pero no fue recibida como esperábamos, y aunque no recibimos una cantidad pues masiva de críticas, pues sí fueron lo suficientemente visibles como para preocuparnos. Entonces, el problema es que creo que no hemos sabido gestionarlo del todo bien en su momento, y al ser una marca pequeña, pues sentimos que la situación se nos ha hecho un poco de bola, se nos ha ido un poco de las manos. Entonces, aunque por ahora no parece que haya afectado demasiado al uso del servicio, pues estamos bastante preocupados por la reputación de marca, ¿no? y la percepción que podamos estar dando. Entonces, andamos un poco perdidos sobre pues cómo actuar en este tipo de situaciones, sobre todo pues ahora viendo cómo las cosas se pueden ir de madre en un momento, ¿no? Entonces, pues ¿qué recomendáis para gestionar una crisis de reputación como esta? Ok. Yo no soy un experto en estos asuntos que son delicados. Yo diría que en general hay que actuar con honestidad. Es decir, es muy difícil hoy decir algo y que no se enfade a alguien. Por tanto, lo primero que diría es que es relativamente normal que haya gente que no le haya gustado la campaña y eso no debería ser demasiado preocupante. Si por lo que parece es que hay muchos o que son inmensa mayoría, probablemente es porque se ha cometido un error. Y si se ha cometido un error, pues lo normal sería reconocerlo y a otra cosa mariposa. Me parece que eso es lo que gente hoy requiere de la gente que mete la pata, ¿no? Pero insisto, no soy un experto y en estos asuntos de crisis hay expertos muy expertos.
Yo soy más experto en construir discursos que luego ¿Tú algunas veces pedir perdón por cuando hemos metido la pata. ¿Alguna vez has vivido esto? El lanzar un mensaje con toda la buena voluntad del mundo, digo, en alguno de tus negocios. Y decir, Dios, es que ¿por qué me viene esto? ¿No? Que yo creo que es un poco a lo mejor la incertidumbre de Julia, que solo llevan creo que 6 años, ¿pero por qué? Sí. Yo viví un proceso muy angustioso. Nosotros teníamos un máster en el Instituto Europeo del Diseño que dirigíamos. Al principio fue medio en broma porque nos lo pidieron. Bueno, medio en broma no, medio una colaboración casi superficial. Nos fuimos entusiasmando, nos interesó mucho el tema de la formación. Vimos que además nos servía para formar a gente, digamos, más adecuada o descubrir gente más adecuada a nuestro trabajo, que era más estratégico y que era difícil encontrar en el mercado. Pero el problema es que nos demandaba mucho tiempo. Entonces, al final, con mi socio Luis Cuesta, y hablando, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros en la agencia? Que será más interesante y lo podemos controlar mejor, tal. Y, efectivamente, contratamos a un director, montamos el máster, lo lanzamos a los medios para que la gente se viniera a un precio caro, porque nos costaba un montón de pasta hacerlo. Nosotros somos una agencia de publicidad. Y no era el principio de las redes, pero no era el momento actual, pero bueno, había lío en las redes, y en las redes se circuló un mensaje que no pudimos rebatir, que era completamente falso, que decía que eso era como pedir a la gente que pagara por hacer un trainee en la agencia. Bueno, se circuló, no hubo manera de pararlo. Yo intenté explicarlo en alguna ocasión y no se me hizo caso, y entonces recuerdo que los especialistas en redes me decían, déjalo, no intentes contestar, aguanta el tirón y habrá un momento en que se les pasará el cabreo y se irán a otro sitio. Y así fue, pero durante 4 o 5 días fue una angustia terrible. Y entiendo la angustia que pueden estar pasando. Es decir, en aquel momento lo mejor fue no decir nada, no contestar, pero el ruido hizo tanto ruido que al final nos decidimos a no... Tampoco era un proyecto esencial de la agencia, al contrario, era más bien algo que nos requería de mucho tiempo, nos hacía mucha ilusión, pero no íbamos a vivir de eso. Así que lo dejamos estar. Bueno, luego es una pena. Pero fue en mi caso fue personalmente traumático, ¿eh? Uh-huh. ¿Y cómo lo duro. gestionaste tú a nivel Mal, independiente? No durmiendo. O sea, me decían no contestes, entonces, y no leas las críticas y no contestes. Yo obviamente las leía, entonces me pasaba la noche contestando yo. A ti mismo. A mí mismo. Es decir, pues yo a este le diría esto, a este le diría lo otro, tal cual. Obviamente luego no contestaba, pero me pasaba la noche en velas. Sí. Mal. Yo lo que te diría aquí, Julia... primero que hagáis esa parada a pensar, o sea, creo que Tony ha dicho una cosa muy interesante, y es que además en el mundo en el que vivimos ahora de rapidez, y es que pues igual que sube la ola bajará, entonces ahí tener paciencia, ¿no? Y yo lo que te diría también es, ojo con la reacción, ojo cómo reaccionáis a eso, porque a veces puede ser peor la cagada en la reacción que en la cagada primigenia, ¿no? Que como bien estaba contando Tony, pues a veces te equivocas en un concepto, en una cosa... porque no has pensado en escenarios que sí están pensando los que están ahí esperando para criticar, ¿no? Entonces, eso sí que puede ser más justificable porque tú pues lo has hecho un poco de la inocencia, ¿no? Y como bien decía Tony, pues corriges y ya está, ¿no? Pero el problema es cuando, y como decía ahora, si te metes en esa reacción constante y todo lo haces desde la visceralidad de estar molesto, de estar en ese estado mental enajenado y preocupado, ¿no? Pues al final la reacción te puede llevar casi a algo peor. Que el efecto de la propia iniciativa al principio. Y yo creo que también hay un punto de reflexión medio. Es decir, yo soy de las que abogo, a mí me encanta David Lynch, tiene un libro que es Atrapa el Dorado y tiene una frase que a mí me encanta que es... a ver, que ahora con las hormonas se me olvida todo, pero viene a decir haz aquello que te gusta sin pensar en las consecuencias. Él venía a traer esto porque decía, durante el desarrollo de una de sus películas, dice... había una escena que le estaba volviendo loco. Dice, es que si la pongo a esta persona o este grupo de personas le va a afectar de esta manera. Pero si la cambio un poco tal. Y al final decidió decir, mira, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, lo voy a soltar al mundo así y que el mundo lo reciba como buenamente pueda, ¿no? Entonces, hay una parte que es esta y otra también la que dice Tony, hace una reflexión de decir, oye, mira a ver si realmente habéis cometido un error y sé transparente con ese error, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Sí. Que lo hayáis hecho con buena intención no quiere decir que sea bueno. Ya está. Punto. Ya está. Normalmente te equivocas. O sea, es lo más común. Te equivocas un poco, te equivocas mucho, te equivocas parcialmente.
Y precisamente porque te equivocas, aprendes y vas corrigiendo, vas avanzando y vas, digamos, corrigiendo un poco el rumbo. Pues es eso, es aprendizaje. Si te has equivocado mucho, como podría ser que se entiende de lo que nos han dicho, pues efectivamente reconocer el error y ya está, y aprende de él. Bueno, Julia, ahí te dejamos la Oye, reflexión. También te digo, vas a tener unos días que no vas a dormir, claramente. Eso O sea, eso no te lo quita nadie. Bueno, ha estado bien. Ha estado bien escucharlo, gracias, porque es angustia lo que sientes y entonces emocionalmente es duro. Entonces, bueno, está bien también escuchar que todo pasa, ¿no? Y que todos hemos pasado por esto también. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Y Julia, nada, que me gusta muchísima mucho el podcast. suerte. Anda, pues mira, qué bien. Gracias. Ánimo, Julia. Un abrazo Hasta luego. fuerte. Esto también además pasa mucho a nivel del emprendedor. Hay dos vertientes, el que se atreve a tirar y el que se hace caca todo el rato de decir, no, no vamos a contarle esto al mundo porque pues con lo que pasó a David Lynch al principio, ¿no? A ver si este me va a decir no sé qué, este se va a decir no sé cuánto, pero luego normalmente ese perfil de emprendedores o emprendedurías te vienen a decir, no, es que yo quiero que mi marca sea el vicio de turno, el liquidez de turno, tal, y dice, ya bueno, pues que hay que arriesgarse para contar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, te puedes... Yo creo que en estar comunicación, esta Tony, no sé, situación. yo creo que es imposible agradar a todo el mundo, ¿no? Y luego, si no molestas un poco, lo mismo está siendo demasiado, ¿no? Esa frase maravillosa que siempre cita Risto de Michael Crichton, ¿no? Decir, si dices algo y no molestas a alguien, es que no, es que no has Mira, dicho, no sabía. no la tenía registrada. es que no has dicho absolutamente nada, ¿no? Claro, Claro, pues no la tenía registrada. Yo creo que en las circunstancias actuales ellos han hecho lo que deberían hacer. Es decir, han contado algo que ha molestado, pero han contado algo. Seguramente han contado algo muy bizarro, porque ha molestado bastante, pero es que hubiera sido mucho peor que no contaran nada. Así que felicidades por hacerlo y a rectificar. Y te la comes y tiras, está. que luego en 4 días se ha pasado y más Exacto. ahora que hay un bombardeo. Bueno, aquí en este podcast tenemos secciones, bueno, más dentro de intro, que se explica sola. Venga. ¡Mierdas que nos gustan! En Vale. fin, mierdas que nos gustan. Al final traemos cosas que nos han parecido interesantes a colación. La que traigo hoy es, bueno, yo qué sé, una tontería ya, básicamente. El otro día en Netflix estaba viendo una película. Una película de Una estas que me película gustan a de- mí, romanticonas. Digo, No, romántica sí. me la veo. No, va. Y de repente Yo veo cada año lo Factually por estas fechas. ¿eh? pues bueno, total. De repente veo el Lonely Planet y mi cabeza hace, ojo, Que la película se llama Lonely Planet. no, que Ah. veo Lonely Planet Ok. y mi cabeza dice, ¡ay, qué bien lo ha hecho Lonely Planet! Claro, ya no vende guías, se ha metido a producir películas porque además la película estaba rodada en Marruecos y claramente hay un dinero por detrás que eso era para mostrar Marruecos, como hizo Vicky no sé qué, Cristina Cristina Barcelona. Barcelona, y como sabemos que funciona mucho así. Y yo en mi cabeza empecé, joder, qué bien esta marca, cómo ha resurgido metiéndose en producir películas que lo que hace es enseñar países. Me pareció redondo. No, era el título de la película, ¿vale? Entonces, y luego me metí a googlear en qué situación estaba la marca Lonely Planet, ¿sabes? O sea, Y si existía y todavía. si existía, es más, el otro día fui a la Casa del Libro y fui a ver si había guía. parte de guías, ¿no? Entonces me di cuenta que obviamente lo que había antes no había, Lonely Planet sigue vendiendo solo guías, no hace experiencias ni nada. A lo que voy de esto es que Lonely Planet, ahí tienes una idea, pero lo que me vino a reflexionar la pregunta y la que te queremos poner aquí encima de la mesa es, o sea, ¿cómo pueden hacer las marcas cuando necesitan diversificar desde la desesperación de voy a desaparecer? Es decir, que Lonely Planet a lo mejor no se haya planteado hacer excursiones, una agencia de viajes, o sea, esa diversificación de decir, oye, es que estoy desapareciendo, ¿qué deberían de hacer las marcas o planteárselas? Porque muchos de nuestros emprendedores de repente, si ven que no tal, quieren diversificar. Entonces es como... Una no marca olvidada, un Nokia, páginas amarillas, cuando han pasado Sí. estos momentos de... ¿No es eso que se llama pivotar? Pero en la desesperación, ¿no? Sí, pivotar desesperadamente. A ver, yo creo que si llegas a ese momento en que te das cuenta de que esto se va al carajo y tal, ya no tienes tiempo. O sea, normalmente ya no tienes tiempo. Lo normal es pensar en estas cosas cuando la cosa va razonablemente bien y dices, bueno, a ver,
En el caso de que vaya mal, o en el caso de que quiera crecer, o en el caso de que quiera tener menos riesgos, es decir, ¿cómo puedo convertir esta marca en otra? No es fácil, ¿eh? Es decir, si una marca está bien construida, cuanto mejor construida está, yo creo que menos diversificable es. Y menos porque responde a unas características determinadas que no se... Más reconocible es. Claro, no son fáciles de meter en otros sectores, en otros segmentos, en otras características, ¿no? Veo raro que Coca-Cola haga un coche o que haga unas salchichas de Frankfurt. Se me hace difícil pensarlo, por más que sea una marca increíble y poderosísima, ¿no? Entonces, yo creo que si llegas a ese momento, quizá lo más saludable es cerrar. Porque eso es una cosa que es muy difícil de hacer. Es decir, recuerdo una vez hablando, mi familia tenía una imprenta, por ejemplo, ¿no? Una imprenta que fue muy exitosa mucho tiempo, y luego las imprentas, todo el mundo sabe el momento que han tenido las imprentas y ha sido difícil mantenerla. Entonces, un momento que hubo que decidir qué se hacía. No había herederos, digamos, que siguiéramos con el proyecto. Mi madre se había hecho mayor. Y bueno, se hizo un concurso de acreedores razonable, y recuerdo que los abogados nos decían, se ha hecho muy bien, porque normalmente en el 90% de los casos se intenta aguantar artificialmente, a base de créditos y préstamos y historias, se endeuda uno tanto que destruye la vida de sí mismo, de su familia y de sus nietos. Y en cambio tu madre pues ha decidido que el momento que tocaba, que ya no podía seguir, ha hecho un concurso en el momento adecuado, todo el mundo se mantuvo con su empleo, ella se fue a su casa tranquilamente. Entonces, cerrar adecuadamente y en el momento que toca es una virtud. Antes de meterte en más follón, ¿no? Exacto. Y lo que te preguntaba, desde el punto de vista... No, nada dura para siempre, digamos. Eso sí. Desde el punto de vista de la publicidad, ¿qué puede hacer una marca olvidada, ¿no? Lo que te decía, páginas amarillas. O sea, un Nokia cuando de repente te salió... ¿Qué puede hacer una marca olvidada para decir, oye, sigo estando aquí? Bueno, está claro que Nokia no supo hacer nada, a pesar de que Nokia existe todavía. Por eso. Pero, y fíjate que lo de Nokia fue un caso maravilloso, porque era la marca líder del mercado y ya sabíamos todos que estaba muerta. O sea, seguía siendo la marca líder y no tenía futuro. Bajaba en bolsa, todo el mundo sabía que con el iPhone que se había acabado, ¿no? Insisto en lo mismo. Es decir, yo creo que cuando ya te das cuenta de una manera tan clara que has reaccionado mal, porque esto es una cuestión de reacción, es decir, aparece un cambio de rumbo, una disrupción, como lo queramos llamar, y tú puedes acertar en la transición o no. Los ejemplos los conocemos siempre, ¿no? Pues Blockbusters o Fuji, Kodak, ¿no? Si te equivocas, si te das cuenta que te has equivocado, pues es que no te queda mucho que hacer. Mira, una de las cosas que tienen los emprendedores cuando nos contratan en nuestros proyectos, una de las partes es la evolución en el negocio, ¿no? Estrategia de negocio a 3 años. Oye, es que en la primera reunión todos dicen, yo ya voy a diversificar y voy a internacionalizar. ¿Cuántos años llevas con la empresa? 5. ¿Cuánto facturas? 1,5 millones, 2 millones. Ajá. ¿Sabes? Entonces, sí que vemos que o bien hay varias casuísticas. O lo que dices tú de, si no funciona, háztelo mirar, no funciona. No sigas abriendo, claro. Lo otro es, no, es que mi forma de escalar y ser una scale-up y tal es diversificando cuando muchos de ellos tienen una muy buena marca asentada y nosotros decimos, pero ¿qué vas a diversificar? Y luego está el que es el founder eterno, que no se quiere convertir en CEO, no quiere admitir que ya ha montado una buena empresa, tampoco la quiere soltar, pero necesita un juguete nuevo, ¿no? Yeah. Entonces, como que siempre tenemos esas Hay un caso famosísimo en España hace un año, que justo era una empresa que iba bien, que tal, y de repente, no sé qué les pasó, se les cruzó el cable y empezaron a abrir de todo. Y un nicho que era muy claro en una cosa, tal... pues eso, imagínate que eres taxi, no es taxi, pero imagínate que eres taxi, empezó a abrir pollerías, o sea, todo debajo de esa marca, y era como, claro, no lo sostuvo ni el negocio ni la marca, por supuesto, y, claro, y el consumidor se vuelve loco. Claro. Así que ojo con la parte de la palabra diversificación, o sea, queríamos traer esto a colación desde este planteamiento, pero sobre todo para nuestros emprendedores de, por favor, reflexionar mucho sobre este tema, el por qué, el para qué, el cómo va a afectar a la marca madre y en cómo lo quieres hacer, y sobre todo, acordaros que para diversificar también hay que invertir, que parece que no hay que gastar dinero, y sí, y cuanto más grande eres y más creces, más dinero te va a costar probablemente la diversificación. Y recursos, equipo, y es súper importante cuando abres una línea de negocio nueva, hacer seguimiento de cómo va, métricas, KPIs y una serie de cosas que con los 5 que sois en el equipo ahora no va a llegar. Nada. No va a llegar. Claro, lo que decías del founder eterno me recuerda a una
pregunta que suelo hacer en los entornos de emprendeduría, que es ¿cuál es la diferencia entre empresario y emprendedor? Y yo creo que no la hay. En todo caso, me parece que todos los emprendedores son empresarios y todos los empresarios son un poco emprendedores, ¿no? Pero sí creo que hay esta tendencia de algún emprendedor a no dejar de serlo, es decir, a no adquirir el compromiso o la responsabilidad de ser empresario, que tiene más que ver con, pues, eso, con largo plazo, con que esto dure, con... Bueno, y que hay mucho enganchado a la adrenalina. Yo lo veo ahora mucho Sí. en LinkedIn, Un montón. de ronda y no sé qué, y consigue offsite y no sé cuánto, y es como estás enganchado a esa adrenalina, que cuando tienes una empresa un poquito más grande, pues ya es otra cosa. Ya el offsite no es el mismo que antes, no sois 20 colegas, ahora sois 150 y no conoces a la mayoría, ¿no? Y entonces, pues eso se empieza a transformar bastante, y esa adrenalina se pierde, ¿no? Y luego es eso, también vemos el tema de la responsabilidad, de cuando las responsabilidades empiezan a multiplicarse, pues ya no es tan divertido, ¿no? Porque claro. ya cualquier decisión tiene el triple de consecuencias que tenía antes. Sí, pero el otro es una adicción y las adicciones hay que salirse, Sí, ¿no? Hay que salirse. Total. Pues no sabes la cantidad de fundadores que nos vienen en esa pantalla, ¿no? Pues nada. Vamos con nuestro siguiente buzón, nuestra siguiente consulta. Sí, a la Venga. gente le da vergüenza a veces que llaman y nos manda pues un buzón. Ana. Hola, me llamo Julio. Hace más de 20 años pues fui un emprendedor, lo llamo así, y después de estos 20 años acabo de vender la empresa. La gente lo flipa un poco, pero bueno, es que estoy en un sector en donde las cosas van ya pues muy rápido para mí, para mi equipo, y creo que hay gente pues más lista haciendo muy bien las cosas y hay que dejarles paso. Entonces, ahora me estoy planteando cuál es mi siguiente paso, cuál puede ser, y no sé si me podéis dar algún consejo. Gracias. Qué majete, Julio. Sí, la saludo. verdad que cuando escuchas el audio, pues fui emprendedor hace 20 años, me encantó eso. Voy a Pues emprender. si ya no eres emprendedor, no emprendas, ¿no? O sea, mejor. O sea, para emprender hay que seguir siendo emprendedor y se puede ser emprendedor con 80 también, ¿no? Sí. No ha dado muchas pistas, la verdad, Sí. Julio. No, a veces nos deja un poco así. Yo sobre todo el enfoque yo creo que lo dice de, oye, ya he vendido esto, ahora ¿qué puedo hacer con mi vida? Sí. Yo creo que en general, no solo en la emprendeduría, sino en la vida en general, que haga algo que le interese hacer y que le apetezca hacer y que merezca la pena a dedicarle 8 o 10 horas al día o más, e incluso los fines de semana, ¿no? Es decir, encontrar aquello que te gusta hacer y convertirlo en un trabajo. Eso es para mí la máxima expresión de la felicidad, yo diría, ¿no? Sobre todo en la felicidad laboral. Entonces seguro que este señor, Julio, ha vendido más o menos bien, tiene un momento para reflexionar, hay cosas que sabe hacer y cosas que ha aprendido a hacer y seguro que lo puede poner en valor. Me ha gustado mucho antes la reflexión que hacías del caro barato, porque a mí me parece que el precio es fundamental en cualquier... Y me parece que es un punto de acuerdo. Es decir, el precio es un mensaje en realidad, ¿no? Que yo lanzo a alguien y ese alguien lo acepta o no lo acepta, y en función de que cuadre o no cuadre, pues tú te pones de acuerdo o no. Entonces, al final, lo que tiene que hacer Julio es encontrar aquello que sabe hacer, que quiere hacer, que le apetece hacer, ponerlo en el mercado, ponerle un precio y tratar de encontrar gente que esté dispuesta a pagarlo, ¿no? Ha habido otra cosa, yo he hecho otra lectura, que sí que es cierto que lo he dejado un poco abierto, pero yo he hecho otra lectura que decía que como que hay gente nueva, ¿no? Que está haciendo las cosas de manera diferente, que le está dejando paso, ¿no? Y justo en el inicio del programa lo comentábamos, ¿no? Que en el mundo de la publicidad, comunicación, marketing ha evolucionado muchísimo, está cambiando muchísimo. ¿Qué estás haciendo tú para empaparte de las nuevas tendencias, de las nuevas formas de hacer en tu sector? Bueno, yo hace 7 años que me fui, más de 7, yo creo, casi 8, me fui de la agencia, porque a mí lo que me parece que hago bien es la estrategia, la conceptualización y la construcción de discursos y de conversaciones de marcas con los consumidores, y eso no se circunscribe a hacer un spot. Entonces, como durante muchísimos años el spot fue prácticamente la única pieza relevante, porque lo era, que decía la publicidad, pues yo, digamos, mi carrera se ha confundido con ese formato, ¿no? Y yo no tengo muchas ganas de que se me confunda mi trabajo con ese formato. O sea que es muy difícil luchar contra esa inercia. Entonces, en todo caso, lo que he hecho fue apartarme del formato para dejar claro que me interesaba no lo ejecucional, sino lo previo a la ejecución, que es el pensamiento estratégico, ¿no? Entonces, no sé si te respondo a lo que me decías, pero entonces, ¿cómo me adapto?
en la medida en que tengo 62 años y de que no soy un nativo digital y que contemplo eso con distancia, trato de mantener esa distancia. Es decir, creo que mi ventaja con respecto al mundo digital es que no soy digital y que tengo una perspectiva que me permite no entender mucho, pero ver como las grandes corrientes o los grandes conceptos, que es lo que intento entender. Claro. ¿Y cómo lo hago? Pues con la misma curiosidad que he tenido toda mi vida sobre el asunto, es decir, tratando de acercarme. Hubo una época en que, ahora ya 15, 20 años, que se nos empezó a acusar, cuando empieza lo digital, se nos acusó como agencia de no ser digitales, que era verdad. Uh-huh. Entonces recuerdo que con Luis Cuesta, mi socio, decíamos, y nosotros ahora no vamos a hacer un máster para volvernos digitales, aparte no sería creíble. Y a él se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no invertimos en alguna startup a cambio dinero y a cambio un poco de nuestro trabajo? Y en ese proceso de contagio conocemos a gente del mundo digital, aprendemos un poco cómo se hace, ayudamos a startups a funcionar y con eso hemos seguido desde entonces. Ahora ya pues casi como una parte pues un poco esencial de nuestro trabajo. Pero eso nos ha permitido aprender mucho porque se aprende de eso, ¿no? Se aprende sobre todo de ver gente que se mete hostias, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál crees que es la diferencia entre el creativo de ahora? ¿Es esa parte de nativo digital y que ellos todo lo piensan en formato digital? ¿O crees que se está perdiendo estrategia en base a la reflexión que haces, eh? Sí, a ver, yo ahora, por ejemplo, que cuando me acerco a empresas de gente joven me doy cuenta de que hay una naturaleza comunicadora en el joven, ¿no? Y una naturaleza comunicadora que tiene que ver con la expresión de autenticidad, sobre todo. Es decir, con el explicar lo que estoy haciendo de la manera más directa, natural y real que sea posible. Con todo su estilo, con todos sus tonos, ¿eh? Estamos hablando, antes hablabas de Vicio, hablo de Nude Project, hablo de esta gente que se está explicando mientras hace las cosas, ¿no? Es decir, me sorprende que no hay una diferencia entre el contenido y el producto. Es decir, de hecho, creo que me lo decía Bruno de Nude Project, me decía, nosotros nos entendemos como creadores de contenido que vendemos cosas. Es decir, yo estoy vendiendo en realidad una idea y por tanto esa idea se expresa en el contenido y se expresa en un producto. Es verdad que ellos están en la moda y la moda es en sí misma comunicación, ¿no? Y que sumo una tercera pata que es la experiencia. O sea, a mí Nude Project, que ahora diga que me fascina, nosotros solo hacemos rebajas en Black Friday y ese mensaje lo entiende todo el mundo, meridiano, cuando te está diciendo, oye, es que, y mira que no está en el mensaje de sostenibilidad ni nada, pero está diciendo, oye, nosotros solo hacemos rebajas en esto, luego no hacemos rebajas en todo el año y tal. Y tienen una comunidad que habla encima sola, sin que ellos estén de por medio, que ya crean su propio contenido y la propia experiencia alrededor del producto. Lo mismo Scrap Wall con el festival que tiene ahora de música más callejera y tal, que son marcas pues muy bien construidas alrededor, pues eso, de un contenido que ellos han querido desarrollar desde un storytelling y desde un cómo me puedo sentir, ¿cómo se dice cuando decimos reflejado? Sí. ¿No? Un aspiracional. Han dado con la mejor forma de ayudar a la gente joven que está en continua búsqueda de querer proyectar quiénes son sin saber contar quiénes son a través de sus productos, que antes lo hacíamos con las canciones que te mandabas por, ¿sabes? En la cinta de cassette que tú grababas de canciones mix para contar lo enamorado que estabas. Pues a mí eso, por ejemplo, esa constatación me lleva a un debate que es un debate antiguo, pero que ahora está muy en boga en el mundo de la publicidad más tradicional, que es el debate sobre las in-house agencies, es decir, las marcas, que de hecho hoy las marcas que están haciendo mejor publicidad, pues Apple, Airbnb, son marcas que tienen departamentos creativos internos, directores creativos internos, es decir, que han asumido la idea de que es prácticamente imposible explicar todo lo que está pasando dentro de una compañía en el mundo complejísimo de hoy desde fuera, ¿no? Y decías una cosa, Tony. Nosotros, por ejemplo, sin quererlo, nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo hoy es casi incrustarnos dentro de las marcas. Es decir, como somos pocos, lo que hacemos nos metemos dentro y durante un periodo de tiempo estamos ahí, tratando de entender y tratando de poner un poco también la distancia de alguien que viene de fuera y que te dice, oye, tú eres así. Claro. Hay mucho de terapia, ¿no?, en el trabajo de la estrategia. Es que justo nuestros proyectos, el otro día estábamos haciendo un análisis que hacemos Carlos y yo cada X tiempo, que es súper sano de nuestra empresa, pues porque estamos en proceso de crecimiento, nos va bien, tal, no sé qué. Y un análisis que decíamos era, ¿cuál es una parte diferencial? Y era un poco esto de decir, jolín, es que cuando trabajamos con una de nuestras emprendedurías, es que nos sentamos con ellos, estamos con ellos, formamos
formamos parte de ellos con una escucha activa, gran parte de terapia, que dices, es que es la única manera de poder, entender a la marca y luego ayudarles muchas veces a entender a ellos su propia empresa, que es el feedback que nos terminan diciendo. Nos habéis ayudado a entender la empresa que estábamos montando. Claro. Eso que dice Alex, que me encanta, de los americanos, de cuando haces una buena estrategia suele ser una familiar surprise, ¿no? Es decir, de pronto la gente dice, hostia, es verdad, yo soy y no me acordaba, o no lo sabía, o no me había dado cuenta, o me había pasado por alto, ¿no? O lo había olvidado. Sumando un poco a esto, o sea, y con el ejemplo de Nud, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, decías tú, no hay diferencia entre el producto y lo que son y lo que hacen. Y nosotros los analizamos desde fuera y hacemos toda esta reflexión y tal, y te digo yo que a ellos se les ha ocurrido 3 años después porque se lo ha dicho alguien. O sea, son tan desde ellos, ¿no? Sí, sí. Yo les he escuchado, yo les sigo bastante, ¿no? Y les he escuchado alguna vez eso de su desarrollo de producto, mucho tiempo ha sido, joder, molaría, ¿por qué no hay una camiseta de no sé qué? Porque a mí me apetece ponérmela, y de repente esa es su línea de desarrollo de producto. Entonces, toda esta parte ahora de estamos admirando qué buen marketing, que no sé qué, ellos están empezando a dar cuenta ahora de lo que están haciendo. O sea, ni siquiera, y porque ya se están rodeando de profesionales, se están metiendo gente en sus equipos, pero lo primero es autenticidad pura, transparencia pura, esto es lo que soy, esto es lo que se me ocurre hacer. Claro, pero me decías antes cómo son los comunicadores de ahora, esa capacidad innata, porque yo ya no hablaría de nativo digital, sino es que es ADN digital, ¿no? Esa capacidad innata de explicarse es lo que hace, lo que traslada, digamos, como ellos son así y lo han trasladado de una manera directa, pues han gustado. En realidad no hay mucha diferencia entre ser un emprendedor y ser un famoso y ser un artista, está todo mezclado. Muy difuso, muy difuso. Y la gente que le sigue también de esa manera, es decir, me compro tu producto, pero también admiro tu manera de ser, me gusta cómo eres, mira, soy fan, ¿no? Al final es una inversión, o sea, yo estoy invirtiendo en ti, o sea, por eso, porque soy fan, yo invierto en ti, y mi manera de que tú sepas que yo invierto en ti y formar parte de eso es comprarte tu producto, pero Claro. a lo mejor para Scrap Wall es comprar la entrada del festival, y a lo mejor no viste tanto de Scrap Wall, ¿no? Que seguramente pase, pero yo me gasto mi dinero y mi tiempo en una cola en la calle Fuencarral que hay para formar parte de la comunidad que tú has creado. A mí eso me parece, vamos, brillante. Sí, sí. Bueno, nos parecía... Bueno, un saludo a Julio, que No nos sé ha si- caído Julio, muy bien, no- que no te te hemos hemos dejado ahí contestado. en el olvido. No sé Que te si, vaya- no sé si Julio, le hemos te- contestado. Te va a ir muy bien. Te hemos dejado en el olvido, seguro que... Pero vaya que es algo. envidiable la situación de Julio. Exacto. O sea, Hombre, Sí, ha ha- vendido. Que ha- ha montado una empresa, la ha Eso vendido, está pensando qué hace ahora. Se queja de vicio, se ha llamado, Sí. ha llamado por... Bueno, Para dar envidia. eso es. Y para decir que había sido emprendedor en algún momento. Nos, Muy pa- bien, nos Julia. parece muy oportuno traer pues a una de las personas que más queremos en este podcast, que es nuestro especialista en comunicación, Pablo Castellano. Bienvenido. Pablo Castellano, ¿Qué pasa? te voy a decir una cosa. Esto ha sido Cuéntamelo. una trampa. Te vamos a echar de especialista de comunicación y hemos contratado a Tony Segarra. Me Ya está, parece te puedes... fantástico. Hombre, yo tampoco lo dudaba. Venga, ¿Era eso? Era eso, era esto. Esta era la Hemos gracia. estado 30 minutos ahí como divagando para luego ya... Para esto ya, Sí. yo me puedo levantar y ir, ¿no? Venga. No, Vale. a ver, ¿qué nos traes hoy, Pues mira, hoy, Pablo me Castellano? voy a tomar una licencia, porque como me traéis poco y para venir Que te aquí... traemos poco. Joder, qué tío. se me cae el micro. Claro. Y vengo para 3 minutos, vengo con 2 cosas. Venga. Y como soy muy indeciso y no puedo decir, pues, Pues cuento venga, las dos. ya, sí. La primera es una... Igual quedo como el orto y como un gilipollas, pero es una reivindicación, Venga. mal que bien. Y es... Trabajar por amor no implica trabajar por amor al arte, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Nosotros, ya sabéis, yo monto Goodness Prevails con Jaime Bisbal, nos salimos de la gran multinacional, la corporación, porque queremos trabajar con proyectos que nos toca la patata, ¿no? Algo que va más con nuestros valores, lo que nos apetece, en pequeñas empresas. Y nos encontramos mucho, discursivamente, cuando se nos acercan, te tienes que enamorar del proyecto. Te tiene que tocar y tienes que darlo todo porque la gran causa que hay detrás. Y yo al principio decía que sí, me involucraba, pero ya empiezo a decir, te enamoras tú, que es tu proyecto. Yo estoy enamorado del mío. O sea, mi proyecto es el mío, yo me enamoro del mío y quiero colaborar contigo, pero a lo que me refiero es, no puedes interponer una buena causa como una moneda de cambio. No me puedes pagar por eso. Porque ¿cuántas amnistías, cuántos Greenpeace,
¿Cuánta gente nace ya con ganas de cambiar cosas y hacerlas bien? Entonces no puedes pretender que eso forme parte del salario. No de cara a mí, yo no lo hablo por mí, sino como que estrategia. También, ojo, ¿eh? Sí, evidentemente, pero lo digo como consejo, no creo que sea una buena carta y no creo que te surta mucho efecto. No creo que vayas a decir, voy a ir al hormiguero porque como vengo a defender los derechos de los perros me van a tener que sacar. Porque entonces todos los días sacarían a gente que quiere mejorar la vida de los ancianos, mejorar la vida de los perros, salvar los mares. Es decir, no porque tengas un buen propósito no tienes que pagar. No por eso vas a convencer a nadie. De hecho, al revés, deberías pagar más para sacar a la gente buena de que haga campañas a petroleras o a malos políticos o a lo que sea. ¿Sí? Y otro aplauso, vamos. Sí. Bravo. Muy bien. Muy bien, venga. Bien, reivindicación. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Muy bien. Estamos, gilipollas? este Venga, matrimonio está Venga. de reivindicado Venga, hoy todo. va, Adelante. va. Venga. Y ahora, de lo que quería hablar, y a ver si hay un poco de beef. No, mentira, a ver qué opina Tony, porque yo me encuentro mucho con esto, y es, voy a decirlo así como el titular, no a la coherencia de marca. O qué está pasando con las marcas que se ven forzadas a ser incoherentes. Porque nos estamos encontrando con, vamos a entender, la construcción coherente de una marca desde una, vamos a llamar, plataforma de marca, unos pilares de marca, donde tú defines un tono y una manera de hablar y un tal. Y que la sensación que yo tengo es que empieza a ser más stopper que ayuda. Cuando empieza a ser algo que te guía demasiado y empiezas a... yo tengo estos territorios y yo hablo así, yo no puedo hablar así y tal, y dices... Joder, pero es que el mundo es tan volátil ahora mismo, ¿no? Y lo hablamos justo de Nude. La gente, ¿con qué conecta con Nude? ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. Se enganchan a la personalidad. Entonces, para mí, menos obsesión con ser ultra coherente, porque quizá en el mundo de hoy te obstaculiza más, y trabájate más como puedas, y aquí es donde entra la magia, una personalidad que enganche. Creo que es muchísimo más importante ahora qué personalidad tiene tu marca que si es ultra coherente, ¿no? Hace poco veíamos una charla de Joaquín Reyes y de repente le hice una pregunta muy seria y él se puso, hice una pregunta y él se puso muy serio. Y era como, Dios, pero es Joaquín Reyes. Porque es él, ¿no? Hay un punto de personalidad y de visión que es la suya, pero no es una cuestión de tono. Es como de repente, no, es que yo siempre tengo que ser gracioso, o no tienes por qué ser siempre gracioso. Yo solo me junto con este tipo de colaboradores, o no, quizá no. Puedes jugar un poquito más, ¿no? Y es más una cuestión de cuál es tu personalidad, tu estilo, tu impronta, que quizá está ahí la magia y lo difícil. Pero no sé, es una... O sea, estamos rompiendo ahora, aquí en Sangre Unicornio rompemos mucho el manual del startupero y ahora estamos rompiendo el manual del publicitario. Sí, del estratega o como quieras llamarlo, pero vamos, sí. no sé. Tony, ¿cómo lo ves? Muy interesante. Yo creo que te refieres a la coherencia en el sentido de construcción de un libro sagrado, y estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que yo defiendo la coherencia y la consistencia, me parece que es la base de mi trabajo y por tanto no puedo estar más que a favor y puedo estar equivocado. O sea, puede ser que me haya hecho mayor y que ya no haga falta. En cuyo caso me lo decís. Si llevo unos pantalones demasiado apretados, me lo decís. Pero sí estoy de acuerdo en que hay una obsesión por la coherencia que te lleva al libro sagrado, al manual de normas, a las instrucciones, a las reglamentaciones, que efectivamente lo que hacen es arterioestereclorizar, como se diga, y hacer artríticas a las marcas, ¿no? Sí. Ahora bien, como tú has dicho, es decir, Nude es profundamente coherente. Es decir, hay una... la metáfora que utilizo, que como todas las metáforas valen para lo que valen, pero una marca es un poco como un personaje de una serie. O sea, yo que siempre pongo el caso de Tony Soprano. O sea, Tony Soprano es Tony Soprano, es identificable, tiene una personalidad clara, es reconocible, pero le habla de una manera a su psiquiatra, le habla de otra manera a su mujer, le habla de otra manera a sus niños, y cuando tiene que matar a alguien, también le habla de otra manera. Y siempre es Tony Soprano. Bueno, hoy una marca se tiene que comportar así, es decir, tiene que ser capaz de ser ella misma, hablando en distintos auditorios, a distintas audiencias, de distintas cosas y adaptándose al mundo, ¿no? Es verdad que tratar de hacer un libro sagrado de la plataforma, el tono de la personalidad de la marca, conduce siempre, pues eso, a una religión más que a una marca, ¿no? Sí. Tú lo has dicho muy bien.
que probablemente sean palabras que signifiquen lo mismo, pero en mi cabeza son distintas. A mí no es lo mismo coherencia que consistencia. No, o sea, claro. Yo creo que yo hablo de las dos. A mí me parece que son las dos muy importantes. O sea, cuando digo no la coherencia, no es la insurgencia y el explosivo y la dinamita, pero es precisamente más, oye, esto es una guía. Pero efectivamente, y fíjate qué casualidad y que lo digas, porque nosotros cuando un trabajo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y que lo hacía porque pensaba que se hacía así y se ve que no, pero cuando estamos construyendo o ayudando a definir una marca como es, oye, y sois así, algo que hacemos es, si fueses una persona, ¿quién serías? Y tratamos de identificar, encontrar un personaje reconocido por todos, porque rápidamente, lo que se dice, Tony Soprano, buena fuente, ¿no? Y de repente dices, esto que vas a decir, esto que vas a publicar, este post, lo que sea, ¿lo diría buena fuente? Sí. Pues parece que vamos bien. ¿No le pega? Uy, pues parece que vamos mal, ¿no? Es una guía, pero tiene también mucho sentido con cómo enganchan ahora las marcas, ¿no? Porque estamos diciendo, vamos a humanizar las marcas. Es que los humanos somos un poco incoherentes a veces, ¿no? Y somos volátiles y a veces rompemos el tono y a veces improvisamos y a veces... Y dices, quizás las marcas tienen que pensar, ¿no? Y estamos en construcción, o Por sea, supuesto. Tony ha empezado al principio con la primera pregunta, una de las respuestas era, oye, es que estamos en construcción Búsqueda, continua, sí. entonces las marcas son exactamente igual. Y ahora me voy a contradecir a mí mismo, porque he puesto el ejemplo, pasa que he puesto el ejemplo de un actor, o sea, de un personaje, que es una construcción, Sí. realmente no es una persona. Yo lo de la persona, lo encuentro delicado, o sea, a menudo se me dice, bueno, una marca personal, yo digo, es que yo no creo que las personas sean marcas. O sea, me parece que una persona es tan compleja y efectivamente tan contradictoria, y una marca, una compañía, es un poco una simplificación. Y sirve para lo que sirve, es decir, una etiquetita que hace pues, que este agua te parezca mejor o peor que la otra, o más consistente o más divertida, o lo que sea. Por lo tanto, creo que hay un cierto peligro en tratar de inocular la complejidad de una persona a una marca, que en realidad lo que requiere sobre todo es de simplicidad, de capacidad de manejo por parte de grandes estructuras de lo mismo. Entonces, es complicado. Ya, lo del personaje me parece que tiene su gracia y de hecho me gustaría trabajar con, alguna vez lo he dicho y luego nunca me he acordado, trabajar con gente que desarrolla personajes de series, tal, porque claro. seguro que tienen tips que nos vendrían muy bien a Pues los está estrategas, guay. ¿no? Eso es súper interesante. Yo creo que hay una reflexión muy interesante en lo que dices y yo creo que va de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entender a dónde puedes llegar y dónde no vas a poder llegar, ¿no? Y entonces ahí hay un punto de no pasarte de la raya ni quedarte corto. Entonces es eso, entender que vivimos en un mundo, como tú decías, volátil, difuso, ¿no? Que también lo estábamos comentando, la difusión que hay entre lo del mocatriz, ¿no? Modelo, cantante y actriz, ¿no? Y es entender un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión va un poco por ahí. Mantente coherente en tu comportamiento, ¿no? Que no sea distópico y luego pues hay una base, ¿no? Que es la que vas manteniendo y vas adaptando según el día a día. Pero fíjate, me da la sensación, no lo sé, que igual me equivoco, pero me da la sensación que quizá tiene más que ver con un propósito y un querer hacer cosas que siempre tengo este tono o tengo este, ¿no? Como es más, oye, yo voy hacia aquí y lo Claro, que persigo es esto. Claro, yo pongo siempre el ejemplo ese que es falso, porque como toda comparación, pero el de la marca de la iglesia, ¿no? La cruz, que es la única marca que yo conozco que ha sido entregada al fiel, al cliente, al consumidor, como quieras, y que él la utiliza como le da la gana, ¿no? Sí. Que eso sería lo maravilloso de cualquier marca. Imagínate que Coca-Cola hiciera eso. Y dice, mira, aquí tienes mi marca y ahora haz la tuya, porque Claro. en realidad la marca es aquello que la gente piensa de mi compañía, ¿no? La marca esta vive como una obra de arte, como un poema, vive en la cabeza del que la lee, no en la cabeza del que lo consume, y en el corazón, y no en la propia compañía. Entonces eso sería como la máxima expresión de mira, te entrego mi logotipo para que tú hagas lo que Lo que tú quieras, quieras. porque es tuyo, ¿no? Y a En través realidad de es ti tuyo. lo proyecto y esa Claro. proyección llega... Es verdad que es una comparación que no es legítima, pero bueno, sirve. Bueno. No, pero ¿y crees? Fíjate, hablando también, volviendo a Nude o Convida o Eura, ¿no? Estas marcas, nuevas marcas, vamos a llamar, quizá conectan más precisamente porque hay una identificación entre la persona, el fundador real, con sus complejidades, y la marca per se. Sin duda. Sin duda. Sin ¿no? duda. Sí. Y ahí sí que te doy la razón. O sea, ahí hay unas personas que se están expresando, que se están explicando y que por lo tanto trasladan esa personalidad a lo que hacen. Sí, sin duda. No sé si vale para todo. Creo que la moda es particularmente efectivo.
Pero sí, es así, clarísimo. Y además esa capacidad de explicarse. De contarse lo que otra, decías ¿qué haríamos sin metáforas, no? Otra metáfora que me trasladó un cliente del Banco Sabadell que me decía: las empresas hoy son como las cocinas modernas, ¿no? Que están abiertas, ¿no? Tú ya ves la cocina. No hay mucho sitio donde esconder nada. Por tanto, un poco volviendo al inicio del programa, la chica que nos decía que tenía... A Julia. Pues si tienes la cocina abierta, has cometido un error, se te ha visto. Bueno, pues dile al público que no hagas más y que le regalas el café. Ya está. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a Ya hacer una vamos última terminando. pregunta. Joder. Sí. Siempre penúltima. Siempre penúltima. o sea, penúltima. No, pero un tema, a ver. A ver. Es que siempre hacen lo mismo. Ya. Entonces es como. Es que aquí no sé para qué me invitáis. No, es que- Coherencia. A ver, Pero- es que tú lo has pero esta- escuchado. Ha es dicho, que hay- voy a traer unos Pero dos. pero esto es lo de siempre, digo. Que esto es como un si ya taxi. me conocéis, el problema es vuestro, no me invitéis más. Bueno, es verdad, sí. tienes razón. Es que ya que estamos Vale, aquí- pero Venga. si haces la pregunta, presentas ya directamente La después cuña. la cuña. Y te Vale, autopatrocinas. me decís Venga. cómo lo tengo que Adelante. hacer. Vale, es que está aquí candente. Jaguar. ¿Has visto el rediseño de Jaguar? Sí. A ver, yo voy a ser muy cruel, pero a mí Jaguar ya murió hace mucho tiempo. O sea, Bárbaro. Otra marca, páginas Hoy. amarillas. Sí. Páginas amarillas y Jaguar están Vale, ahí. fantástico. No necesito escuchar nada. No, yo lo decía porque yo amaba esa marca, por eso me siento muy traicionado. te duele. Te doy la Pues nada, patatilla. Sí, Ala. pero precisamente que ayer estaba hablando, bueno, como todo el mundo, ¿no? Y yo veo la gente que se tira con el cuchillo y hay una parte en la que digo, a veces se nos olvida que nosotros también trabajamos en esto y que me gustaría ver el brief, me gustaría ver las cifras para ver por qué están haciendo esto, porque todo el mundo es como, no, cabrones, estáis matando. Ya, pero ¿qué les lleva a esto, no? Claro. O sea, antes de juzgar tan Bueno. rápido, creo. Bueno, ya está. Venga, Pablo, vamos a presenta tu propio patrocinio de Goodness Prevail Ah, y da ¿soy paso yo? a la cuña. Sí, ¿Soy yo? adelante. Sí. Ya que haces medio de gestor también del programa, pues. Pero ¿qué claro. cuña es? Es la Tú cuña. tienes que dar paso a la cuña Claro, y da decir paso a la que cuña. es Bueno, que la ha pues- hecho Goodness Prevail. Bueno, pues Es el no patrocinador, patrocinado por Goodness Privilege. Bueno, pues efectivamente tienen en Sangre Unicornio una pequeña sección en la que hacemos una cuña gratis, y como es gratis no pueden decidir lo que sale, porque si no pagas no puedes decidir, pero de algún tipo de negocio, marca local que es amigo, que queremos y que le queremos dar un poco de visibilidad y esperemos que no nos maten, así que dentro cuña. Esto es un aviso para todas las clientas de Noveca, la fashion boutique femenina en pleno corazón de Valladolid, y una aclaración para las 243 señoras que se personaron desnudas este mes pasado allí. Noveca ofrece una variedad insuperable de prendas para la mujer elegante, calidad, trato personalizado y un ojo certero para vestirte como una reina. Pero aunque su eslogan sea "Ven a Noveca a que te vistan", eso no quiere decir que debas venir desnuda. Significa que te visten muy bien, pero ven vestida, que hay un cambiador. Sobre todo porque los vientos vallisoletanos son traicioneros y qué necesidad de cruzar la Plaza Mayor en cueros a tus 67 años. ¿Quieres vestirte con clase y glamour? Tu sitio es Noveca, la fashion boutique en pleno corazón de Valladolid. Ven a que te vistan, pero ven vestida. Decías de gente que queremos, pues que gente. Es la tienda de ropa de mi Es la madre. tienda de ropa Es la de mi suegra, o de sea, la suegra. O sea, que no sé qué va a pensar, igual me mata. De la madre de Carol. Igual me mata. Creo que ella prefería un banner Pero, ahí en la. sí, te recuerdo que te has casado con este. Sí. Sí, es. Mi suegra me conoce. Nos llevamos muy bien, ¿eh? La quiero un montón a mi suegra. Bueno, Muchachos, a ver. Esto va a llevar gente a la tienda. Vamos, yo estoy seguro. convencida. Vestida, por favor, que vaya vestida. O desnuda, da lo Eso mismo. da igual. Tony, eres el primero en recibir esto, porque lo Anda. hemos hecho hace poco, un pin del podcast, Qué guay. del spin-off. Así que muchísimas gracias por venir. Tony. Que es Segarra. un ¿qué es? un unicornio. ¿Es un unicornio? Un unicornio Claro. borracho. Sí, claro. Desangrándose. Desangrándose. Sangre unicornio. Sangre Muy bien, unicornio. muy bien. Sí, le han cortado la cabeza, muy bien. Claro. Sí. Pues qué guay. Muchas gracias. Nada, gracias a Gracias ti, a ti Tony. por Gracias venir. por venir. Pablo Castellano. Hala. No. Ya no hablo más. Ya sí, Ya eso. está. Me he enfadado. Me he enfadado, ya no hablo. Me he Ya no enfadado. respiro. ¿Cómo? Me enfado y no respiro. Es el Voy a, mejor sketch. voy a contener la respiración. Es el mejor sketch de Martes y 13. Estoy enfadada.
Bueno, antes de... No lo conocía, es buenísimo. Es buenísimo. Vamos a despedir, que esto ya va a ir para largo, no si no. sé, sí. Escuchantes, muchísimas gracias por estar ahí. sangredeunicornio@vallespinos.com para que nos mandéis todas vuestras dudas, preguntas, entrar en el programa. Echad un vistazo a otros podcasts que tenemos muchísimos. Formaje, por ejemplo, estaba por ahí. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Qué gran tienda. Joder. Qué gran tienda, Formaje. Y qué gran tía la que la ha Y qué montado, gran- la y Clara. Eso me dicen. sí. Clara, que Es mola un majísima. montón. Te Bueno, mola echar todo. un vistacillo ahí a la playlist en YouTube, Spotify, todos estos sitios. Suscribiros a los canales, darnos like, 5 estrellas y eso, porque el algoritmo luego bebe de eso y come de Y eso. si necesitáis algo, llamáis a Espino. Eso es. O a Goodness Prevails también, ¿eh? No. Sí, hombre, sí. Y a Tony. Y a Tony, a todo. Y ahora, Venga, muchísimas gracias. adiós, Carolina. Ya Hasta sí la eso, próxima. Carlos? Adiós. Gracias. Adiós. Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangredeunicornio@vallespinos.com. ¿Com? No.